Hola amigos, nuevamente con ustedes LeoBreaker01, otra vez con un tutorial más en colaboración de Road Rebellion con el Apta. Traigo a ustedes la técnica de patinar. El día de hoy veremos cómo se patina una figura, para qué sirve, en qué se puede utilizar. ¿Qué figura utilizaremos para esta técnica? Pues nada más y nada menos que el señor Jazz de Fall of Cybertron. ¿Por qué Jazz? Pues bueno, tiene varias características que, digamos, le favorecen para este tipo de custom. Una, la representación original del personaje tiene estas líneas que ustedes ven más oscuras. ¿Cierto? Y la figura original no las trae, porque la figura es demasiado plana, por decirlo de alguna forma. La figura original trae las líneas, lo que favorece su custom. Por eso les digo que es perfecto para esto, porque el personaje original lo trae, y al traer estas líneas se nos facilitará ejecutar esta técnica. ¿Por qué? Lo verán más adelante en la forma como se utiliza la técnica. Se darán cuenta porque es importante que todo este tipo de líneas las tenga la figura a la que vamos a customizar, porque es parte fundamental de la técnica. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues tenemos acá nuestra pintura negra. No tiene que ser negra, el color que ustedes quieran. En este caso utilizaré la negra porque es la que más se le acerca al tono que utiliza el Transformer original. Primero que haremos, esto es muy sencillo, la verdad es una técnica muy sencilla, pero muy práctica. Abrimos nuestro tarrito de pintura. Esto es negro mate Rebel, el código es el 6 mate, negro mate, perdón. Entonces lo primero que hacemos es sacarle la punta del pincel. La verdad se me fue un poco, vamos a limpiarlo para no ensuciar tanto la figura, y procedemos a pintar donde están las líneas con el pincel. Traten de ser lo más pulidos posibles, pero no necesariamente tiene que quedar súper pulido. Entonces lo que ustedes van a hacer es coger todas estas líneas que están en bajo en la figura. Siempre mantengan uno de los dedos, perdón, que sea este, apoyado para que les dé acá en contra de la figura, para que sea más fácil delinear. Eso facilita demasiado el trabajo, y mantengan siempre empapado el pincel. Traten de no pasar dos veces, porque en este tipo de pinturas, cuando uno pasa dos veces el pincel tiende a levantarla o darle una mala apariencia. Entonces es mejor tenerla bien empapada y utilizarla inmediatamente. Acá en esta parte, en este lado en particular, es muy importante que no toquen nada que tenga pintura, o sea, solo lo que tiene plástico. Ahorita también vamos a mirar por qué es importante que esas piezas no se toquen, ¿cierto? Entonces acá solo la parte plástica. Miren que yo siempre tengo un dedo apoyado ya sea en la figura, pero no debe mantenerse en el aire, y es más para mantener como una pincelada más firme. Qué pena si no se alcanza a percibir bien, sino que lo que estamos haciendo acá es simplemente delinear estas partes que están en bajo en este Transformer. Eso es lo principal para hacer este tipo de custom. Ya les explico por qué. Traten, pues yo ahí la verdad, porque es que yo no soy tan pulido como creen. Entonces se me fue un poquito la mano en la pintura, pero bueno, no se estresen tanto por eso. Vamos a tratar de hacer las líneas lo más prolijas posibles.
a llenar todo estas partes donde hay líneas. Línea. Uy. Perdón. Eso no lo vayan a hacer. Y como les digo, sean más delicados en partes donde hay pintura. Esas partes no las vayan a tocar, pues donde hay pintura ya de la figura. O sea, por ejemplo, este logo Autobot es pintado, eso no es ni un sticker, no es nada. Entonces, ese logo no lo vayan a tocar con la pintura, por favor, ni nada que tenga pintura. Ahorita se dan cuenta por qué, y es mejor que lo vean como en la parte práctica, porque esas piezas no deben tocarse. Bueno, esto que ven acá es básicamente lo que hay que hacer con las líneas, subrayarlas todas, entre comillas, que no quede, no tienen que empapar toda la figura como yo lo hice. Si pueden hacerlo con un pincel más delgado, de una forma más pulida, porque la verdad yo no soy muy pulido, y eso es, digamos, de las mejores partes de este custom, es que uno no tiene que ser demasiado pulido para ejecutar la técnica, pero sí es bueno que entre más pulido lo haga uno, pues mejor va a quedar el resultado final, y menos trabajo tienen que hacer en el segundo paso que vamos a realizar. Entonces lo que hacemos simplemente es lo mismo, cubrir todo lo que son líneas en la figura que tengan plástico. Recuerden, esto no se debe aplicar, esta técnica, sobre piezas que son digamos prepintadas, que vienen ya pintadas de molde, ni nada por el estilo. Entonces así continuamos, pintamos todo lo que son líneas del robot, todo línea, una línea acá, línea. La parte interna de la línea es lo más importante que debe quedar pintado, más que la parte de afuera, porque como les digo, entre menos se ensucia en la parte exterior, mejor es. La parte interna, digamos, estas muesquitas que tienen las líneas deben quedar muy bien pintadas. Entonces ustedes lo que van a hacer es echarle por acá en todas estas piezas en dirección a la línea. Como ven acá cambia de dirección porque la línea cambia acá, y le pintamos todo esto. Inicialmente parece que estamos haciendo estropeando la figura al pintarla así, ¿cierto? Pero como les digo, es parte de la técnica, en el resultado final se mejora. Vamos a hacerle un poco acá. Que la parte interna quede muy bien rellenada, es súper importante para que la técnica quede bien aplicada, y en ambos lados obviamente. Esto es negro mate número 6, como les había dicho, de Rebel. Puede ser cualquier pintura hecha en base enamel o lo que llamamos laca, pues base aceite, para que esto funcione, ¿cierto? Las acrílicas también funcionan, no es ningún problema. Esta es la que estoy usando yo porque es la que tengo. Listo, rellenemos bien todas estas piezas. Vamos a parar acá, pero obviamente hay que continuar con todas las líneas según lo que deseemos. Esta figura tiene muchas de esas líneas acá en los pies, en el pecho y en muchas partes. Por eso digo que esto es particularmente ejemplar. Es muy buena para hacerle este tipo de trabajos porque se presta demasiado por la cantidad de líneas que trae. Además que, como dije antes, el diseño ya viene así. Bueno, entonces una vez tengamos todo pintado, esperamos unos 20 minutos y apenas esté seco continuamos con el paso 2, ¿ok? Bueno amigos, ya una vez pasados los 20 minutos procedemos a lo que es en sí el proceso de patinado. El proceso de patinado consiste en retirar todo ese exceso de pintura que ustedes ven en toda la figura.
o en las partes pues donde yo le apliqué, por acá al frente, acá arriba. Esto rojo ignórenlo porque eso lo hice yo aparte, no tiene nada que ver con el proceso. Pero todas las rayitas negras que vieron que hicimos ahorita, pasados los 20-25 minutos, procedemos a retirarlas. ¿Cómo se retiran? Pues con base al solvente en que está hecha la pintura, es decir, pues eso está en base solvente, thinner, disolvente. Entonces vamos a utilizar alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, como había dicho en un tutorial anterior, es ideal, tiene la dureza ideal entre el alcohol casero, que es demasiado suave, y entre el thinner, que es demasiado duro. Es decir, él se ubica entre los dos y no va a afectar el plástico de la figura, pero sí la pintura. Por eso les mencionaba mucho que esta parte de acá no la fueran a tocar con pintura, porque eso no se puede retirar con ningún tipo de solvente. Entonces esto va a atacar solo la pintura y no el plástico, cosa diferente que pasa con el thinner. Como dije también antes, el thinner tienden a disolverlo con agua para que sea menos duro, es decir, echan una medida de thinner por 3 de agua si no estoy mal, o si algo le echan otra medida más de agua como para disolverlo un poco más. A mí no me gusta porque el thinner sigue siendo muy fuerte y finalmente deteriora, en mi concepto, el plástico. Entonces prefiero no arriesgarme. El alcohol isopropílico es ideal para este tipo de trabajos y para limpiar las figuras también. Bueno, ahora volviendo a lo que nos atañe, acá tengo mi alcohol isopropílico reenvasado. Lo voy a echar en la misma coquita para tener una medida más manejable. Esa es la misma tapa del alcohol. Acá lo tenemos. Y voy a tener un algodón limpio acá, que es este que ven, un algodoncito limpio. Ya les digo para qué es ese. Lo que siguiente que van a hacer es coger un copito de algodón, como le llamamos acá, lo sumergen en el alcohol y van a quitar el desperdicio en el otro alcohol, o puede ser un trapo, cierto, lo que sobre. Y en donde echaron la pintura, en el sentido contrario, proceden a limpiarla. Ustedes limpian en el sentido contrario sin tocar pintura, pues pintura diferente a la que ustedes hicieron la pátina. Uno puede hacerlo en el mismo sentido, como ven acá, así. Pero en ocasiones, cuando estas líneas están muy levantadas, se lleva la pintura y toca repetir el proceso. Entonces, normalmente uno trata de hacerlo en el sentido contrario de la línea para limpiar. Miremos acá la diferencia. Subo un poco la luz, qué pena. La diferencia de esta sin patinada y esta sin patinar. Vamos a hacerle, cada que se ensucie esta parte de acá, cambiamos el copito, porque esto gasta copitos como un demonio, pero eso facilita que nos quede más limpia la figura. ¿Por qué esperamos 20 minutos a que se secara? Pues realmente es porque la pintura, entre más húmeda esté, más se reparte por la figura. Es decir, todas estas áreas quedan contaminadas con el coso y toca limpiar más, o en ocasiones queda demasiado contaminada, y si no es lo que buscamos, pues obviamente no es lo ideal. Vamos a pasarle ya acá como para repasarle un poquito esto. Como ven, la parte que está en bajo permanece con la pintura y el exceso se elimina. Limpiémosle acá un poco, mucho cuidado, esto acá es pintura, entonces se va uno por toda la figura, obviamente por donde primero empezó. Yo había empezado antes de mostrarles por acá, entonces sigo acá, sigue la siguiente parte que fue el frente. Es lo ideal, no necesariamente pues tiene que ser así, sino que entre más se demoren, más se va a pegar la pintura, y tampoco es el caso que ella se adhiera demasiado a la figura. Bueno, entonces cuando ya está así sucio, lo que hacemos es cambiarlo si deseamos. Si no sigue funcionando, pues
lo ideal es que no contamine ninguna parte que no queremos de la figura. Entonces cambiamos constantemente el topito a medida que se vayan ensuciando. Volvemos y repetimos, es lo mismo. Porque son ideales, ustedes lo pueden hacer con un trapo si desean. Normalmente esta técnica se hace con, digamos, un objeto sólido en donde se envuelve un trapito o una especie de, qué sé yo, como de algodón también para uno retirar. Porque la parte sólida impide que el trapo se meta dentro de las rayas. Pero con el copito, la ventaja que tiene es que ustedes pueden limpiar. Acá está algo mojado, vamos a secarlo un poco. La ventaja es que ustedes pueden evitar tocar piezas que son de pintura que ustedes no quieren dañar, como este logo Autobot. Entonces pueden ser un poco más delicados. Sigue muy húmedo, si está muy húmedo lo van secando para que no se meta el alcohol dentro de las líneas. Entonces todas estas líneas las empezamos a limpiar en sentido contrario, como les había dicho, con mucho cuidado de no tocar el logo Autobot, porque ese logo se nos va con este disolvente. Como les digo, no toca el plástico, pero sí ataca todo tipo de pintura que tenga. Entonces, entre más blanco ustedes lo quieran, más lo limpian. Como ven, vamos a darle un poquito más, entonces volvemos a sumergir por el lado que está limpio. Y ahora procedemos a volverle a dar otro pasoncito. Toda esta parte se va yendo, miren cómo va quedando listo. Todo esto, recuerden, traten que estas que son tan suaves, que no son tan profundas, hacerle un poco en sentido contrario de la línea para no ir a levantar la pintura que está adentro, ¿cierto? Como pasa acá, por ejemplo, que es un área no es tan profunda, entonces se va muy fácil la pintura, ¿cierto? Entonces le hacemos el lado contrario y así vamos limpiando todo. Acá me queda un poco. Ustedes le pueden hacer en dirección, pero muy suave, verificando que no se esté barriendo la pintura, que no nos interesa que se barra, como en este caso no atacó. Listo. Y acá es donde más utilidad le vamos a dar al copito, porque miren que este pequeño espacio ustedes pueden acercarse más sin ir a tocar la pintura del logo y limpiar bien por acá, y así pueden meterse en todos estos pequeños espacios sin dañar otro tipo de pintura. Ok, bueno, como ven, se empiezan a notar todas estas líneas que estaban en bajo. El exceso de pintura está siendo retirado y nos está dando un mejor acabado. Ahora vamos a ver cómo queda totalmente. En unos minutos les enseño cómo quedó. Bueno amigos, este es el resultado final después del proceso de patinar la figura. Como ven, es algo sencillo, fácil de hacer, fácil de elaborar. Queda un poco más accurate con el personaje final, con el del videojuego. Lo pueden hacer con cualquier figura. Como les dije antes, la principal condición es que sea sobre el plástico, que tenga este tipo de bajorrelieves como el que le vemos a este Jazz. Y como dije antes, primordial que no se eche sobre otra pintura, porque después al limpiarla con el alcohol isopropílico van a hacer es limpiar todo lo que sea pintura. Entonces pueden echar a perder la figura. Otro tip es que lo ideal es que esto se utilice sobre plásticos, digamos, más lisos o más brillantes, como el del pecho. Sucede que acá, por ejemplo, en esta parte de acá, el plástico es algo como poroso, diría yo. Entonces la pintura se adhiere mucho más fácil y no limpia tan bien. En este caso funciona con la figura porque de hecho el personaje original tiene ese tipo de desgastes, entonces no se le ve mal. Pero tengan eso presente en el momento de hacer ese tipo de
digamos, desgastes, donde en los plásticos que son más corrugosos o más porosos es la palabra, se puede adherir el resto de pintura y no queda totalmente de blanco o del color pues que es el original del plástico. Acá, por ejemplo, en esta parte de acá es muy notorio, pero como les digo, esto es parte de este personaje, entonces no se ve tan mal. Noten este tipo de detalles pequeños, como quedan de bien definidos con esta técnica. Como les digo, el personaje en particular, este molde, se presta mucho para hacer este tipo de técnica, porque trae demasiados bajorrelieves. Otra cosa que hace mucho la gente y que digamos es mucho más sencilla es utilizar los Gundam Marker, que son esos marcadores de Gundam con los que se hacen este tipo de rayas. Digamos que son mucho más fáciles de utilizar, pero no todos tienen acceso a este tipo de productos. Entonces la idea es darles algo que ustedes puedan trabajar y puedan manejar fácilmente, que ustedes puedan hacerlo desde su casa y realmente no es tan complicado. No siendo más, los invito a que se animen a hacer este tipo de custom o cualquier otra cosa, empezando con este tipo de decoraciones como las que yo le hice, no solo pues de la pátina, sino también en estos puntos rojos y estas pequeñas cosas pequeñas que se le hacen a una figura. Esos retoques la mejoran mucho. No tienen que empezar haciendo algo demasiado complicado, vayan paso a paso y les aseguro que cada vez irán mejorando más y se atreverán a ir un paso más adelante en sus gustos. No siendo más, espero que les haya gustado. Adiós.